Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo podcast de Tocar Madera, el podcast que sale solo cuando las estrellas están en posición correcta. Bueno, yo creo que ya podemos considerarnos oficialmente un meme, ¿no? Podríamos hacer el chiste este de hacía mucho que no sacábamos un podcast de Tocar Madera, no importa cuándo digas esto. En fin, ¿cómo estáis? ¿Cómo os ha ido durante el confinamiento? ¿Habéis jugado mucho al rol? Entonces los invitados de hoy os van a interesar. Sus nombres son Jordi, Álvaro y Dani, de la editorial Ex Regnum, una editorial de reciente creación, pero que ya ha financiado un proyecto con éxito en Berkami y está en proceso de sacar un juego de terror épico llamado Night en España. Se pusieron en contacto con nosotros y nos mandaron un ejemplar del pack de iniciación de Night. Me pareció interesante y se dejaron someter a un intenso interrogatorio sobre este nuevo juego que desembocó en una charla sobre sus otros proyectos y sobre el panorama del rol en general. La entrevista en esta ocasión fue a través de Discord y la calidad es bastante buena, pero puede haber algún que otro ruido, así que disculpad las molestias. Pero vamos, no les iba a hacer venir desde Valencia, que es donde están, no porque no hubieran aceptado, sino porque con la pasión que tienen en lo que hacen, igual se aceptan y me toca limpiar la casa y yo lo siento, pero por ahí no paso. Pero bueno, dejémonos de introducciones y vayamos al grano. A continuación, la entrevista con Jordi, Dani y Álvaro, de Ex Regnum. Disfrutadla. Ex Regnum es una editorial de creación bastante reciente, enfocada en el rol principalmente. No sé si esto es correcto o estáis más tocando otros palos, porque he visto que teníais también novela histórica en vuestra... tema de novela fantástica en vuestra página web. Entonces, bueno, contadme un poco cómo se creó la editorial y cómo habéis llegado hasta aquí. Pues te contaré. Me presento y soy Jordi, un socio de Ex Regnum y demás. Y bueno, os voy a contar un poco cómo iniciamos. Iniciamos en 2018 con la idea de crear una editorial donde dar un poco cabida a algunos proyectos que teníamos en mente, ir sacándolos y demás. Y así fue como poco a poco fuimos avanzando y a lo largo del 2019 nos centramos en crear nuestro primer proyecto. Se llamaba Regnum Ex Nihilo. Es un proyecto que ya salió en Berkami hace un tiempo y ya se financió y todo fue correcto y muy divertido todo y demás. Y ahora venimos con nuestro segundo proyecto, el libro de rol Night. Night es un libro de rol de origen francés que nosotros estamos actualmente traduciendo al español. De hecho, Dani es uno de los miembros del equipo de traducción, sobre todo centrado en el tema normas y todas estas cosas. Y junto con Virginia forman parte un poco del grupo de traductores que están pasando desde el francés al español el libro de rol. Muy bien. Muy bien, y bueno, hablándoos un poco de Night, que es el juego que nos habéis mandado para que echemos un vistazo y que bueno, todavía no hemos podido jugar, pero yo me he apuntado muchas preguntas porque ha habido cosas muy curiosas. Una de ellas es que lo habéis definido como terror épico. Entonces, contándonos un poco qué es esto, porque a mí lo primero que me recuerda es a la llamada de Chulu, que bueno, es terror cósmico, pero bueno, casi, están ahí muy parecidos, ¿no? ¿O cómo es? Parece totalmente diferente. A ver, en este caso se trata de la lucha de unos, de unos caballeros, por así llamarlos, contra la oscuridad o anatema. Es básicamente a ver, yo lo defino personalmente como un futuro distópico, por así decirlo, en el que unos señores, por así decirlo, llamados inmortales, son como los jefes de las empresas, no sé, del futuro de dentro de 10, 15 años, que han cogido, se estaban enfrentando, o sea, la humanidad estaba empezando a enfrentarse contra algo llamado la anatema, la oscuridad y demás, que está empezando a absorber el mundo, y entonces ellos se ergen como los salvadores, por así decirlo, creando ciertas arcas en donde aquellas personas que entren a vivir en ellas, básicamente tienen un contrato prácticamente casi como de servidumbre, por así decirlo. Es como que se han quedado en esas pequeñas... O sea, es como si hubiésemos vivido, de repente llegáramos a un futuro medieval, por así decirlo. Sí. Sí, por así Sí, decirlo, como con con caballeros, ¿no? feudo. Sí, exacto, o sea, con feudos y demás, donde básicamente los ricos de aquella época son los que se han impuesto sobre las naciones y demás y han tomado un poco como cierta relevancia. Y entonces es cuando aparece Knight. Knight es una pequeña organización creada por un doctor al que después apodaron Merlin por las similitudes por el tema de la armadura, porque la armadura la llamaron Excalibur, la primera armadura de Knight y demás, y entonces al portador le llamaron Arturo,
que era en realidad el capitán McTravis de las Euroforces y demás. Y poco a poco, pues como que fueron centralizando un poco con el tema artúrico y demás, todo lo que viene a ser la organización y todo esto. Imponiendo, entre otras cosas, entre sus caballeros, cierto orden de comportamiento, que podría parecer muy banal, pero como bien Dani sabe, al fin y al cabo también repercute un poco en la resistencia que puedan tener estos caballeros contra contra todo lo que viene a ser el anatema y la oscuridad y todas estas cosas. Vale. Y a nivel visual, ¿qué inspiración ha habido detrás? Lo digo para que lo explicáis en el libro, pero bueno, también para que lo escuchen los oyentes, para que se hagan una idea visualmente de cómo son estos caballeros futuristas, de cómo es Merlín y de cómo es esto. ¿Qué inspiración tenéis? ¿O qué inspiración tiene Knight? Knight en ese sentido tiene una... Bueno, por así decirlo, yo creo que me corrija Dani si quiere, o Hazard. Está relacionado mucho con el tema, no sé, yo diría un poco tipo Warhammer 40.000 o Iron Man, por así decirlo. O sea, son armaduras completas que básicamente protegen a todo el personaje y le permiten, pues, hacer cosas muy pros, básicamente. Sí, claro, realizar acciones que un humano normal no podría hacer. Como bien ha dicho, perdón, como bien ha dicho antes Jordi, por ejemplo, pues ahí tenemos a Iron Man, ¿no? Por ejemplo, que es un hombre normal, no tiene ningún poder, no es como, por ejemplo, lo que sé, Wolverine, por ejemplo, o Pícara, ¿no? Rogue de X-Men. Son personas normales mejoradas con las armaduras, con las meta-armaduras, en este caso. Vale, o sea que, exacto, o sea, realmente el poder aquí está en la tecnología y de hecho, por lo que he podido ver, toda la magia, corregidme que a lo mejor me estoy metiendo la pata, pero creo que toda la magia que aparece aquí en Knight, entre comillas, es realmente como tecnología llevada a su máxima expresión. O sea, una tecnología que parece magia. Exacto, no es magia, es ciencia, por así decirlo, más o menos. Claro, o sea, es lo de que la magia es la ciencia que todavía no conocemos, ¿no? Pues esto es Sí. como llevado pues todo a su máxima expresión, ¿no? Sí, de hecho todo empieza un poco con nanorobots más o menos que empiezan ahí a curar a las personas y cosas de estas y entonces es cuando empieza todo a revolverse y a moverse más y demás. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del sistema, si os parece bien. ¿Cómo es el sistema REN, el sistema de Knight? El sistema de Knight... Sí, el sistema de Knight. Es el sistema REN, ¿no? No, el sistema REN es el que utilizamos para Regnum Ex Nihilo, es nuestro otro juego que utiliza dados de 10. De hecho, vale, en de este es mucho más simple incluso. O sea, este utiliza simplemente dados de 6. Dejo la palabra a Dani, que él seguramente puede meterle bastante más caña. A ver, el sistema es el sistema combo, ¿vale? En Knight usamos el sistema combo a modo con dados de 6, ¿de acuerdo? Y las tiradas siempre funcionan con los resultados pares. Es decir, todo número que saques en el dado que sea impar no nos va a contabilizar, mientras que todo lo que sea par nos va a dar éxitos. Eso es muy interesante para las tiradas. Vale. Una cosa que me ha llamado la atención es... luego vamos otra vez a las tiradas porque tengo más preguntas sobre esto. Pero me ha llamado la atención una cosa. Las características de los personajes y los trasfondos y los puntos fuertes se terminan escogiendo 5 cartas del tarot. ¿Cómo se os ocurrió esto? ¿Por qué tomasteis esta decisión? Esto se le ocurrió a Simón, el escritor original de Knight, y fue básicamente basándose en crear darle un poco más de aleatoriedad a los personajes y demás, para no basarlos de una forma tan directa también en temas de tiradas y cosas de estas y darle un poco más de vidilla al juego. De hecho, algo importante destacar es que estas cartas del tarot las incluiremos en uno de los packs del Berkami. O sea, que va a venir con una baraja de tarot el juego, entiendo. Exacto. O sea, en uno de los packs se podrá conseguir. Ah. Además, bueno, quiero matizar, ya lo he matizado en el texto del Berkami, ¿no? Que sale eso el día 9.
Pero aunque aún no lo podáis ver, yo, por ejemplo, he matizado en unos puntos que esta baraja del tarot será exclusiva del Berkami. Es decir, que luego no se podrá conseguir. No es necesaria para montar los personajes totalmente, pero es un complemento muy, 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 muy interesante. Bueno, otra cosa, perdón que dé vueltas, pero por ir un poco también volvamos a la ambientación un momento, porque creo que, aunque es un juego así como muy con una estética ultra futurista, todo lo que hemos hablado de las metaarmaduras y todo esto, también le gustaría a la gente que juega un rol de fantasía, un rol tipo dragones y mazmorras, ¿no? Porque luego tienes las metaarmaduras que llevan los personajes, que son las clases, ¿no? Realmente. Exacto. Sí. O sea, en este sentido juega un poco con las típicas clases que tienen D&D y todos estos juegos de rol y demás. O sea, básicamente cada armadura está como adaptada o hecha para que esa rol, clase ¿no? tenga ciertas Claro. sí, pues, y más o menos ese es el juego que tienen. Y de hecho, bueno, es que de hecho las metaarmaduras se llaman bárbaro, mago, o sea, como clases que son muy familiares a gente que ha jugado a D&D y que ha jugado a Pathfinder y cosas así. O sea que yo creo que esto también puede ser un producto que puede gustar a este nicho, que realmente, bueno, o sea, yo diría que una grandísima parte de todo el rol que se juega, la inmensa mayoría son estos sistemas de fantasía, ¿no? Y estas ambientaciones de fantasía. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí. O sea, es verdad que todos juegos, o sea, se hace mucho más sencillo que tú empieces una partida con esto y demás si ya tienes una idea preconcebida un poco de qué va a ir cada personaje y demás. Si metiéramos, no sé, cosas como cazar recompensas o historias de estas, sería un pelín más complicado poder elegir una clase a primeras o poder así un poco organizar tus ideas, ¿no? Claro, o sea, entiendo que es que estas clases están tan, digamos, metidos en el ADN de la gente que ha jugado a juegos de rol, que inmediatamente, o sea, aunque no sepas qué es una armadura de bárbaro de Knight, técnicamente, en el momento en el que te dicen bárbaro, ya se te ilumina la bombilla. Sí, se te enciende la bombilla. Claro, ya dices, esto ya sé lo que es, perfecto. O sea que eso me pareció muy curioso, que realmente Knight podría ser un juego de fantasía futurística, por así decirlo, por poner otra etiqueta. ¿No? Que bueno, la de las etiquetas, pero en fin, es curioso. Hablemos, si nos importa ahora, de semblantes y características, ¿vale? Que son lo que sería el equivalente a atributos y características, o por decirlo de alguna manera, ¿vale? Hay una cosa que me ha llamado la atención. Os leo también un extractito, ¿vale? Del libro que dice: para realizar una acción, el personaje deberá combinar dos características diferentes. Normalmente el director escoge una característica para realizar la acción y el jugador escoge otra. Esta elección se tendrá que justificar de manera apropiada, describiendo la acción que se va a realizar. El resultado de estas características se conoce como combo. ¿Por qué habéis decidido poner una parte de elegir la prueba en el jugador en vez de en el DM? Porque normalmente es el DM, por lo menos en los juegos así más clásicos, en el que dice tira cordura o tira fuerza más lo que sea. Dani. Pues bueno, esto hace referencia al sistema combo que estaba comentando mi compañero Dani antes. Básicamente lo que comenta es que intenta interactuar un poco más con el jugador. De hecho, es un concepto así curioso que también hemos adaptado para otros juegos de rol, como por ejemplo en Ren y demás. O sea, haces que una acción no vaya únicamente a, pues mira, escalar siempre será a destreza, por ejemplo. Entonces, tú, por ejemplo, también podrías escalar algo con fuerza. Si tú coges y dices, no, yo roleo que no es que esté buscando los mejores sitios, sino que me cojo un buen sitio con mucha fuerza y voy tirando de mi cuerpo un poco para ir tirando hacia adelante o lo que sea. Entonces, más o menos lo que intenta jugar es con eso. O sea, no solo con el típico rol de yo elijo, o sea, el máster te dice más o menos, tira, no sé, escalar o una cosa así. Entonces, tú tienes que elegir un poco otra forma o sea, otra herramienta que te pueda apoyar para darle ese bono o darle ese toque y demás. Y de hecho, eso también hace lo mismo si algún otro jugador quiere apoyarte y demás. O sea, también tiene que elegir otra característica y debe de hacerlo un poco con sintonía, o sea, dándole sentido. De esa forma, la narrativa un poco de datos y viendo qué pasa, sino yo pensando cómo hacer esas cosas a partir de los recursos que tengo a mi disposición.
O sea que Knight es uno de estos juegos en los que hay una parte de interpretación o de roleo más grande por parte de los jugadores, ¿no? Porque digamos que hay como juegos que son como más legalistas o de esto se hace con tal y cual. Exacto. Y esto, a mí en Te ese da más sentido, libertad de interpretación también, en eso es, general. eso es. Claro. A mí me ha recordado un poco a la segunda edición de Séptimo Mar, en el que, bueno, de hecho, las probabilidades de éxito, o digamos que hay como puntos extra por hacer una descripción que esté, que esté chula, que esté especialmente, bueno, pues divertida, o que sea, que digamos que se encuadre muy bien. Entonces, es este un poco el caso, entiendo. O sea, se da como una bonificación por hacer una buena interpretación. A ver, quizás no sea todo así, más o menos es como Ujú, bonifica más la flexibilidad del personaje para adaptar un poco lo que tiene. El rollo, a ujú, ver, yo tengo mucha fuerza, ya tengo ujú, que inventarme yo la forma que pueda para que sacarle partido a esta fuerza que tengo por X o por Y. Entonces tú ujú, tienes que coger y decir, vale, va, ujú. tengo mucha fuerza, pero ahora tengo que... Hay cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo, no puedes decir, no, voy a hackear este ordenador con fuerza, porque aporreo muy fuerte el teclado y Claro, no sé, al final se rinde y se cansa. sí. Eso obviamente el máster te dice no, a casa. Entonces más o Perdona, Claro, menos pero tienes que intentar perdona, jugar pero un el poco con máster eso. decide. Eso es claro, es que Es, es, esa elección es del máster. Si el máster te lo permite, porque dice, bueno, extraes el disco duro a mala hostia y lo llevas más adelante para investigarlo. Se puede aceptar como tirada. Mm. Exacto, como bien dice Dani, el máster decide ahí. Ah, vale. sí, pero bueno, hemos dicho hackear el ordenador, no extraerle el disco duro, por ejemplo. No, sí, extraerle el disco duro se puede extraer a puñetazo limpio si te apetece. Hombre, si no tienes mucha pericia, digamos, en la habilidad adecuada, pues siempre la fuerza bruta, eso de más maña que fuerza, bueno, hasta cierto punto y en según qué Exacto, sistemas, ¿eh? relativo, relativo. Porque, claro, y una vez se escoge el combo, el personaje tira tantos dados de 6 como obtenga de la suma de estas dos características. Y luego lo que comentaba Dani de que los pares eran éxitos y los impares eran fracasos. Pero vamos a ver, una cosa. ¿Cuál es, por ejemplo, en un personaje fuerte, cuál sería una característica media? Más o menos. O sea, ¿qué número sería una característica media de fuerza, por ejemplo? Pues una característica media de fuerza rondaríamos sobre un 3-4. Vale, 3 o 4. O sea que pon que son 3 o 4 dados con otros 3 o 4. O sea, como 8 dados de 6. O sea, Bueno, claro, es que eso más o menos. también depende de cómo lo combines tú. Claro, ahí es, ahí, Porque, ahí es a lo que iba, que parece como que tiras como un bote de dados prácticamente en algunos casos sobre la mesa, ¿no? O sea, es como en vez de tirar un dado de 100 o algo así, es como, ala, dados a cholón. Bueno, quizá un poco el rollo vampiro, que eran varios dados de 10 si no me equivoco. O sea, entonces, no sé, o sea, ¿por qué elegisteis el sistema de dados de 6? ¿Hicisteis algún estudio de las probabilidades que os decían que era mejor que utilizar dados de 10, por ejemplo? O sea, tengo mira, curiosidad a nivel de diseño sobre todo esto. po- si me permites darte mi opinión, Sí. considero que los dados de 6 es un dado que todo el mundo tiene por casa, Ujú, porque lo encuentras en cualquier tipo de juego y tal. Entonces, quieras que no, da mucha facilidad y no tienes que ir recurriendo a, ostras, no tengo dados de 10, tengo que ir a comprar y tal. Eso facilita bastante. ujú, Aparte de que el dado de 6 para mí es mucho más fácil de llevar y lo puedes meter en cualquier caja. ujú. Aparte que sí, tiras muchos dados, sí, pero sabiendo que solamente van a contabilizar los pares, aunque tienes 30 dados, a lo mejor te salen dos pares. Sí, 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 total. Sí, lo que me parecía es que era como un poco jugar a Warhammer 40.000, ¿no? En el caso con los tiránidos o algo así, que tiras como, ¡vala! Venga, camión de dados. Y no sé, me ha parecido curioso. Entonces, o sea, ahora me comentas esto, pero digo, bueno, es que a lo mejor han hecho algún estudio así bueno, no tanto vosotros que es que estabais, o sea, que estáis detrás de la traducción, pero me imagino que estaréis involucrados en el proyecto, entonces, si hay algún tipo de
o sea, de matemática detrás que diga que este sistema es mejor. Sí, no, yo creo que simplemente Simon se centró un poco en hacer un sistema que sea relativamente sencillo de aprender y fácil de jugar, para que así también, metiendo cierta probabilidad, que también tuviera sentido y coherencia. Y sí que nos comentó que habían hecho varias pruebas y varios testeos, siempre con dados de 6, porque ese era su objetivo, pero con distintos formatos y demás para ver cuál era el formato de éxitos que más les gustaban o que más mejor funcionaba con la gente con la que estaban probando y demás. Y después de unas pruebas y demás, vieron que no solo era bastante novedoso, que eso les daba un plus, sino que además funcionaba muy bien con los jugadores porque no tienen ese miedo de, joder, es que tengo que hacer una tirada muy alta. No, básicamente un 2 te vale. Entonces, en ese sentido, es como que no asustaba tanto a los personajes a intentar conseguir éxitos, sino que les daba esa confianza para decir, va, tengo un 50% de probabilidades, vamos a ello. Entiendo. Vale, y hay otra cosa sobre las tiradas, vamos a ver. En caso de no lograr ni un solo éxito en la tirada, que ya es difícil tirando unos cuantos dados, la acción falla estrepitosa y trágicamente, dice textualmente el libro, y el DJ determina la consecuencia de la pifia. O sea, esto un poco, creo que es un poco en la línea que está llevando este libro de evitar las tablas y las tablas infinitas y la consulta de cada cosa que pasa. Entonces, bueno, la decisión que hubo detrás es un poco... O sea, ¿cómo es el máster el DJ? ¿Es muy cabrón? ¿Es muy poco cabrón? ¿Es más dirigido hacia la acción? ¿O es totalmente cruel de no, es que has pifiado, pues explotas o algo así? Vale, a ver, eso, si me lo permiten mis compañeros, quiero responderlo yo porque aparte soy máster también uno de nuestros de másters. Entonces, esa pregunta yo te la responderé que depende mucho del máster. Lo bueno que tienes es que, como es muy interpretativo y muy narrativo, el jugador sí la puede cagar y sacar la pifia más grande de la historia, pero el máster en ese caso puede decidir ser o muy cabrón o puede decidir ser muy permisivo y decir, bueno, mira, la has pifiado, pero pasa esto, acaba de efecto negativo, pero bueno. No es algo trascendental. Yo creo que esa pregunta es más según el carácter del máster. Te encontrarás másters que dirán, pues sí, te caes por un precipicio, se van todos tus puntos de vida, te mueres. O el máster que dirá, bueno, te caes por el precipicio, sí, te mochas, te partes una pierna, pero consigues subir de nuevo. Va muy en función del máster. ¿Y tú qué tipo de máster eres en este sentido? Esa es la pregunta del millón. Sí. Juega una partida mía y lo sabrás. Ah, bueno, vale. Pues mira, de acuerdo, te tomo la palabra. Yo tengo que decir que soy bastante benigno, ¿eh? O sea, ya te digo, yo de lo que más he dirigido es de la llamada de Chulu, que normalmente es un juego que es abandonar toda esperanza según os sentéis en la mesa. Pero suelen acabar los escenarios y tal, no sé, también porque me gusta un poco meterme en También dirijo Tulu. Claro. Ah, y eres más de... No. Has mirado así de reojo a Sazowa, con lo cual estás loquísimo y ahora mismo pues te tiras por un barranco porque no puedes Has más. mirado al Subniguraz. Te tiras Exacto. por la puta ventana, lo Ahí sabes. está. Ahí Te vas está. a morir, pero tú te tiras. Vale, o sea que bueno, pues ya sé lo que esperarme de una partida de Night, vendré un poquito preparado en ese caso, pero bueno. Prepárate. Muy bien. Vale, que había algunos conceptos más que me parecen aquí interesantes, que ya son conceptos un poco menores, pero quería que lo explicarais un poquito. El concepto de violencia en el juego, que es... bueno, o sea, dice textualmente, la violencia es una forma abstracta de destrucción causada por un arma o módulo. Sirve para indicar la capacidad de causar miedo en grandes grupos de enemigos. O sea, que digamos que hay un... hay como un... O sea, no es un espadazo y una explosión y no pasa nada. Es intimidar, ¿no? O sea, que hay como un efecto psicológico aquí. Exacto. Vale. La gracia está precisamente en atormentar a los enemigos, que digan, oye, espérate, ¿qué estamos haciendo?
Claro, claro. Es que he visto también que hay 4 tipos de personajes no jugadores, por ejemplo, que son como las bandas, los salvajes, los élites y los jefes, ¿vale? Lo cual me ha ilusionado porque hay minions como en Séptimo Mar, ¿sabes? Tiras una tirada de dados solo para ver a cuántos matas de un giro o algo así. Entonces, no supongo que va un poco por este rollo, ¿no? O sea, cuando haces alguna acción, haces la tirada pertinente y a lo mejor las bandas son los primeros que salen corriendo, los salvajes se queda alguno, los élites no, y los jefes pues a lo mejor hace eso y el que te cagas por los pantalones eres tú. Es un poco más complejo, porque aquí tenemos unas bandas con bastante resistencia. Son personajes ya un pelín ya más curtidos. Ujú, No serían hordas fáciles de derrotar. ujú. Pues que tú en una partida de Night no puedes coger y de buenas a primeras meterles el jefe. Porque te digo yo que si el jugador hace poco que está jugando y tal, te va a rayar, porque el jefe son bichos pero que muy tochos. Ujú, ujú. Claro, no voy a dar nombres de algunos de los jefes porque evidentemente no quiero hacer spoiler. Quiero que todo el mundo cuando Vale, abra el bestiario diga, hostias, Pedrín. Porque vale. eso es un gran punto que tienen ahí. Que es que tienen bestias por doquier. Ujú. O sea que el combate es retador, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Y créeme que es muy alentador. Es un punto muy a favor. Ujú. Precisamente, ahora que has mencionado esto del combate, sobre las acciones de movimiento y acciones de combate, que se distinguen estos dos tipos, y me ha llamado la atención porque, de hecho, puedes hacer cosas como sacrificar una acción de combate para hacer 2 movimientos o algo así, no recuerdo exactamente, pero me ha llamado la atención que está como muy delimitado y no sé si o sea, se está pensando utilizar el sistema para también juego de rol con miniaturas en el caso de los combates. A Pues ver, de hecho, no puedo decir mucho porque Simon esto está llevándolo poco a poco y demás, Ujú. pero se está hablando ya de juego de miniaturas de Knight. Ah, ajá. Pero una cosa, ¿un juego de miniaturas aparte del juego de rol o el juego de rol tiene una implementación para jugarlo con miniaturas? Pues ahora mismo está debatiéndose un poco entre esas dos opciones, o sea, Ujú, porque le mola mucho la idea de meterle miniaturas al juego de rol, pero se cargaría un poco con lo que está jugando, o sea, un poco con lo que he jugado hasta ahora. Porque hasta ujú, ahora se estaba esforzando un poco y demás en que no fuera todo eso necesario y todo esto. ujú. Entonces creo que se están planteando el crear un juego de miniaturas aparte del propio juego de rol de Knight. Aunque, claro está, que las metaarmaduras tú las puedes utilizar para lo que te den la gana. Tú las Ujú. compras y luego si quieres meterlas en un tablero y jugar a rol y demás, puedes darle vidilla. es a No. lo que me iba a referir yo. Yo como máster, los días que he jugado a Night, que he estado con jugadores en mi mesa, yo he sacado mis miniaturas que tengo de caballeros medievales y tal para definir las escenas. Y yo Ujú, creo que tiene su complejidad y tiene potencial para sacar miniaturas. ujú. Al menos como mi opinión personal, ¿eh? Ujú. Sí, bueno, y el que tenga ejércitos de Warhammer 40.000, pues ya tiene ahí un pequeño escuadrón que más o menos, porque era una de las, ¿cómo se dice? De las inspiraciones también, o sea, que bueno, está esto eso ahí. Vale, simplemente lo preguntaba porque es eso, y creo que sí tienes razón en ese sentido de que sería un poco contradictorio hacer un juego en el que tú puedes volar con una meta armadura y restringir a X casillas un movimiento, ¿no? O sea, eso es una cosa que siempre me ha llamado mucho, ese tipo de contradicciones me ha llamado mucho la atención, sobre todo en juegos de ciencia ficción en los que hay pues unos vehículos y unas cosas que dices, bueno, es que realmente me muevo 5 casillas en no estoy en una armadura tan poderosa, ¿no? Exacto. O sea, al final es tampoco limitar o sea, el potencial que pueden tener las propias armaduras y demás. Ujú. Piensa que además como conforme vas evolucionando, puedes ir comprándoles más cosillas a tus armaduras y demás. Claro, el limitante ese estaría un poco, no sé, sería un poco contraproducente, por así decirlo. Volviendo un poco a los conceptos estos, hay un concepto que no he entendido muy bien cuando he leído el pack de inicio, que es el concepto de sobrecarga. ¿Lo podéis explicar un poco? Tú lo puedes usar para forzar la tirada. Es decir, si Ujú, estás viendo que con la tirada no vas a llegar o crees que no te va a salir del todo bien como esperas, tú ujú, piensas que la sobrecarga, mis jugadores la han usado la mayoría de veces para conseguir puntos de heroísmo. ujú.
Vale. Vale, ahora vamos con los puntos de heroísmo, pero de todos modos, es realmente eso, ¿tiene algún aspecto negativo hacer la sobrecarga? Más que nada porque el nombre da a entender un poco eso, ¿no? Que estás sobrecargando a lo mejor tu armadura. No, el tema es que si no lo consigues, estás unos turnos sin poder usar del todo Mm. bien la armadura. Esa Ah, dificultad la decidirá el máster, pero queda un poquito al azar. ujú. Queda a decisión del máster si te dice, pues mira, no puedes usar este tipo de acción durante una hora como durante 2 turnos. Vale, vale, entendido. Y entonces ahora el otro lado, que es el heroísmo. ¿Cómo va el heroísmo en este juego? Los puntos de heroísmo. Mira, el heroísmo funciona por acciones meritorias de que se te considere. Ujú, ¿Vale? Esto es decisión del máster. ujú, Normalmente el heroísmo es muy importante aquí porque, como bien conocerás, hay la frase de que nunca se debe perder la esperanza, ujú. o que la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Pues en este juego se le da un valor muy profundo a esa frase, Mm, porque si te quedas con esperanza, en juegos convencionales de rol te encontrarías que, vale, pues se te muere el personaje y se acabó. Pero es que aquí, si pierdes la esperanza, el máster pasa a controlar tu ficha. Y entonces el máster puede putear a los que antes eran sus compañeros. Y entonces el heroísmo nos sirve precisamente para evitar este tipo de cosas. Si estás cerca de quedarte sin esperanza, pues el heroísmo te da, por decirlo de algún modo, un salvavidas en cuanto a esperanza. Que estás a punto de morir, evita que mueras. ujú, ¿Entiendes? El heroísmo es muy, pero que muy importante ujú. para mantenerse con vida. Entendido. Y precisamente, has mencionado la esperanza, que es en este caso, en el juego este funciona algo así como la cordura, por ejemplo, o el miedo del propio personaje. O sea, bueno, has hablado de eso, de perder. Exactos. Mm, Sí, mira, la esperanza es muy importante porque no es lo mismo que, a ver, al fin y al cabo no hay que olvidar que somos humanos, ¿no? En el ujú, juego que portamos unas metaarmaduras súper chulas y que nos ayudan un montonazo, pero no hay que olvidar que somos humanos. Y entonces ver una escena de, por ejemplo, ¿has leído el pack de iniciación entonces? sí, Imagino. sí, sí, sí. Vale, ¿te has leído la parte de la aventura? La parte de la aventura no me la he leído, me la he leído solo por encima, porque estaba muy interesado en el sistema, entonces, y aparte de eso, tampoco quería, bueno, no sé, no spoilearme ni nada por el estilo, pero no me he leído tanto la parte de la armadura. Uy, de la armadura, Bien, buf, como así de la puede, aventura. así, así puedes disfrutar de una de mis partidas. Perfecto. Estupendo. Mira, pero la esperanza en este caso sería, yo qué sé, te encuentras a una mujer medio degollada, rodeada de cerdos muertos y tal. Esto es una escena cruel, es Joder, una te escena has dura, pasado, ¿eh? es una escena que dices, pero te puedes encontrar escenas así, Hazard. No, no, sí, sí, por eso. Si además en el libro que da para eso. Sí, dicen, de hecho aparece, bueno, sí leí un poco al principio, empieza con el asesinato de una mujer, ¿no? O sea, Ujú. la esta y Además tal, Emily Rose. de una la manera escena como es muy muy cruel, dura. Además la claro. escena es muy dura. Ujú, Es una escena muy dura, muy cruel. Entonces, claro, los personajes son humanos, sí, pero a veces cuando ves una escena así te entran ganas de vomitar todas las tripas. claro, 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 entiendo, o sea Y que es un poco el... esa imagen te duele y dices, ¿en serio tengo que aguantar esto? ¿Estoy viviendo esto de verdad? Ujú, Es un poquito como la moralidad del personaje. ujú. Vale, o sea, y cuando pierdes la esperanza completamente, has dicho que el director de juego te controla, o sea, como te entiendo que te pasas al bando contrario o directamente Correcto. o sea, al bando contrario, vale, o sea, no O es sea, que... pasas a ser un caído, que se llama. Ah, Los vale. caídos son caballeros que han perdido la esperanza y tal, y han sucumbido al terror y a la desesperación. Ujú, vale. Entonces, sus impulsos y su código de honor se van totalmente al carajo, Ujú, y un caballero caído puede levantar su propia arma contra sus compañeros más fieles y sus mejores amigos. ujú. Y Entonces, existe una forma de volver de ahí, digamos, redimirse para un caballero caído, o en ese momento pierdes al personaje. no hay punto de retorno.
No hay punto de retorno, vaya. Bueno. Marines La del caos. esperanza es vital. Vale, vale. Vale, chicos, pues estupendo. Hemos terminado la parte de Night. Entonces ahora, si queréis, vamos a hablar un poquito del sistema Ren, ¿vale? Bueno, y del anterior juego de rol, ¿vale? Pues este sí sería el sistema Ren, que antes lo había confundido, perdón. Pero podemos hablar un poquito de Regnum Ex Nihilo, ¿vale? Entonces, bueno, contadnos un poquito cuál es este otro proyecto que se financió por crowdfunding, por Berkami, el 12 de abril, se terminó de financiar, sacasteis el doble, además de lo que teníais pensado, ¿correcto? Sí, efectivamente. O sea, llegamos a los casi 17.000. Ujú. Sí. Vale, y nada, bueno, contadnos un poco cuál es este otro proyecto, que este sí que es vuestro, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, este es totalmente desarrollado sí, por nosotros. este lo habéis parido vosotros de principio a fin, este no es una adaptación ni nada, ¿no? Exacto. Exacto. Vale, pues venga, contadnos un poco, que este seguro que habláis con pasión de él. Sí, la verdad es que sí. A ver, es un proyecto escrito por Thomas J. Jenkins. Es un compañero mío desde hace mucho tiempo. Ujú. Y con un sistema escrito por Jacobo, en base a las directrices que hemos ido dándole también un poco de cómo lo queríamos. Ujú. ¿Por qué Jacobo ha escrito el sistema y no nosotros directamente? Básicamente, a ver, nosotros tenemos muchas ideas de cómo nos gustaría un sistema de rol y demás, pero antes de intentar meternos y hacer un empastre con todo, preferíamos tener a alguien que controlara un poco de matemáticas, por así decirlo. O sea, Jacobo, no sé si le conoces, es el creador también de otro juego de rol, el de 1800, y él es un experto con temas de neurociencias y temas relacionados con la informática y todo esto. Ujú. Entonces, a él el tema de las matemáticas, de intentar ajustarlo todo y hacerlo de forma más o menos razonable y con cierta coherencia y demás, se le da muy bien. Entonces, Ujú. en ese sentido, nos hemos apoyado un poco en él para que nos creara desde cero un sistema que pudiera ser así como un poco realista, pero a la vez de simple, más o menos, y que le diera al personaje una capacidad brutal para poder hacerte prácticamente lo que quieras. O sea, en ese sentido, por ejemplo, Ujú. hay sistemas y subsistemas dentro del propio grupo y demás. O sea, está el sistema principal, más o menos, en el que es de primarias y secundarias, básicamente. Ujú. Y luego está pues el sistema de combate, dentro del cual podemos encontrarnos, por ejemplo, un combate psíquico, en el cual podemos encontrarnos, pues eso, o sea, los guerreros psiónicos y todo esto, donde podemos encontrarnos ese tipo de poderes. Podemos encontrarnos también la invocación, o sea, Ujú. donde tenemos otro tipo de poderes distintos. Ujú. Nos podemos encontrar también el Ki, que es básicamente como un poco un mix entre Dragon Ball, Naruto y todas estas cosas, Ujú. dentro de una especie de líneas, por así decirlo. O sea, el rollo, pues, vas aprendiendo un poco y cada vez vas evolucionando y siendo un poco mejor y demás. Ujú. Y, Y... dime, Sí, sí, no, perdona, que he interrumpido, sí. tranquilo. O sea, en ese sentido, o sea, también tenemos un gran compendio de magia y demás, donde hay 11 tipos de magia distintos, Ujú. donde cada uno, pues, cada mago tiene sus especializaciones, puede coger varias líneas más o menos, Ujú. y puede darle un poco más de juego al personaje y todo esto. Ujú. Entiendo. Vale, vamos a hablar un poquito de la ambientación, porque me parece que Regnum Ex Nihilo tiene muchísimos conceptos y muchísimas cosas y muchísimas fuentes de la que habéis bebido para hacer el juego, ¿no? O sea, porque, bueno, voy a leer un poco la descripción del proyecto de Berkami, porque es acojonante. Regnum Ex Nihilo es un juego de rol ambientado en un multiverso de mundos en colisión. Toma ya. Creados por un ser conocido como el Padre, confiado a 10 dioses soñadores. O sea, aquí esto es un... o sea, esta es la primera frase de la descripción. Ya dice, aquí hay tela para cortar. ¿No? O Sí, sea... sí, sí, la verdad. La verdad es que inicialmente queríamos haberlo creado como un proyecto de un solo libro, solo libro grande, estamos hablando de 450 páginas o una cosa así. Tuvimos Ujú. ciertos problemillas a lo largo del Berkami y finalmente decidimos que 450 páginas no eran suficientes Ujú. y nos metimos con 2 libros de 300 páginas cada uno.
Entonces, ahí la verdad es que fue bastante, o sea, Madre hay mía. un libro solo de temas de lore y demás, o sea, donde te puedes encontrar una raza nueva y toda la tecnología, por ejemplo, de uno de los mundos. O sea, hay 3 mundos, uno un poco así como Etherpunk, por así decirlo, Ujú, con islas flotantes, magia, viajes ujú, en vehículos voladores y demás, ujú, rifles que funcionan con magia y cosas de estas. ujú, Otro, así más rollo un poco más clásico, por así decirlo, en el que te encuentras un mundo posapocalíptico, por así decirlo, en el que solo una última ciudad, estamos hablando, pero inmensa, ujú. de cientos de kilómetros, es la última que ha sobrevivido en todo el mundo y básicamente están luchando un poco por su supervivencia. Y después, otra especie de mundo también un poco post-apocalíptico, por así decirlo, en el que el apocalipsis como tal ya ha pasado. Ujú, Estamos hablando de un mundo en el que más o menos muy similar al nuestro actualmente, ujú, pero con temas de magia y demás, en los que la cosa ha progresado tanto que toda la tecnología que nosotros tenemos actualmente se ha ido olvidando hasta el punto de crear básicamente leyendas. O sea, ujú, estamos hablando de, pues, no sé, nos ujú, podíamos plantar con este mundo en el 4000 y pico, ujú. si en el 2000 y pico hubiese un apocalipsis Sí, mágico, por así decirlo. estamos hablando de un apocalipsis, por ejemplo, ¿no? O Exacto. sea, que ya no es que haya restos de civilización o hay como muy escasos restos, por así decirlo. Precisamente, este mundo del que hablas, que creo que es Arswyrd, ¿vale? Hay otros dos que son Guineforst y Orbis, que son los que has comentado antes. Pero es lo que yo quería preguntaros. Estos son ¿tres ambientaciones o en una misma campaña se puede viajar a estos distintos universos? Entiendo que es la segunda opción por lo que decíais de multiversos en colisión, pero no lo sé. Exacto, ahí está un poco la gracia. O sea, Ujú, en este primer volumen y demás, eh, es más cosa del máster decidir un ujú, poco cómo viajan entre mundos, o si deciden viajar entre mundos, o si de repente se les aparece delante de los personajes una brecha y ujú, dicen, ¿la pasamos? ¿No la pasamos? O sea, no es un mundo en el que todo el mundo a nivel normal sepa que hay brechas. O ujú. sea, el panadero del lugar no va a decir de repente, sí, mira, mi garaje ha aparecido una brecha, ahora me voy a, no sé, a visitar X punto o lo que sea Ya. y después vuelvo. No, es rollo, pues de repente aparece una brecha Ujú, y tú dices, hostia, pues la cruzo y a lo mejor de repente te vas a un mundo y mucho peor, es una situación mucho peor que donde estabas tú o ujú, cualquier cosa similar. Entonces ahí como que le da cierta vidilla ujú, al juego. O sea, que tú puedes coger, igual puedes irte de un ujú, mundo a otro y hacer una trama hiper mega intergaláctica. De hecho, hay organizaciones que trabajan a nivel interdimensional, por así decirlo, ujú. pero hay otras tramas que también pueden ser súper discretas. O sea, está descrito el mundo a nivel de cada pues, ciudad, o incluso en el que hay una última ciudad que resiste y demás. Ujú. Está descrito a nivel de barrios y cosas de estas. De forma que tú puedes hacer tramas muy pequeñas. O sea, rollo, pues mira, han muerto, no sé, el hijo del carnicero. ¿Por qué habrá pasado? Vamos a investigar. Claro, claro. O sea, no, está interesante, pero así a primera vista, para mi gusto y tal, parece abrumador completamente todo lo que este juego te tira a la cara prácticamente, según lo abres o incluso según pues, lees el texto de contraportada, que debe ser una descripción pues así, en ese sentido. No bueno, no entiendo por qué estabais haciendo como 3 libros de 300 páginas. Es que si intentáis meterlo todo en uno y todo bien detallado y todo, os va a quedar algo como la edición definitiva esta que sacaron de Mago la Ascensión, que es que, Sí, que, que que- tiene. que es un Que os monolito. fue. O sea, es una Sí. cosa de 800 páginas que... O sea, para poco práctico para jugarlo, a la hora de abrirlo y tal, pero para hacer ejercicio y hacer lift, eso de puta madre, eso sí, es verdad. Pero no sé, cuando explicabais la idea de que hay detrás de Ren, eh, o sea, ¿qué reacciones había? O sea, ¿la gente se sentía realmente o se sentía abrumada o decía, guau, como... O sea, ¿cuál ha sido el feedback cuando le explicabais porque creo que es un universo, o mejor dicho, una ambientación, porque si digo universo se va a confundir con el multiverso de Ren. Pero bueno, creo que es una ambientación que es expansiva completamente y que es como muy
no sé, o sea, difícil de explicar o difícil de meterse a la primera, pero a lo mejor vosotros habéis tenido... De hecho, sí, de hecho, más o menos en ese sentido, o sea, sí que sé que es posible que parezca un poco complicado a primer plano de decir, hostia, ¿cómo le meto mano a esto? Ujú, Lo bueno es que durante la campaña desbloqueamos varias aventuras, ujú, de forma que tú te da un poco un paso, un primer pie para decir, va, pues voy a introducirme con esto. Por otro lado, ofrecemos algunas aventurillas también gratuitas para también que no solo sean de pago, sino también hay alguna opción de poder arrancar un poco desde cero y demás. ujú, Y por último está nuestro doque. Igual que Knight hizo un kit de inicio, ujú, nosotros creamos una especie de novato en el sistema, lo llamamos. ujú, Es una especie de librito donde tú te coges y dices, va, no sé cómo hacer un personaje, pero con estas 5 o 6 páginas más o menos, que a lo mejor te hace falta leerte 2 páginas, sé ujú, las dinámicas de mi propio personaje. Si te las lees las 9 más o menos, tú sabrás cómo se funcionan todos los personajes, pues cómo funciona la magia, cómo funciona la invocación, cómo ujú, funciona el ki. Pero si tú coges y dices, pues voy a coger y voy a leerme solo mi parte, a lo mejor son 2 o 3 páginas en donde te explican cómo tirar iniciativa, cómo hacer el combate y ujú, cómo arrancar un poco a luchar contra unos o contra otros. ujú, Y con eso tú ya puedes darle cancha un poco al juego y puedes ir haciendo tus ujú. cosas. Sí, eso o sea, es interesante sobre todo, pues eso, para lo que decís, para alguien que se quiera pues meter en este juego y no se sienta abrumado. Pero si se quiere hacer un personaje, o sea, si se quiere hacer un personaje con tomándose su tiempo, con lo que sea, o sea, habiendo sabido todo, aquí las posibilidades son, o sea, acojonantes completamente. O sea, porque hay 5 razas, que eso, bueno, es un buen número. ¿Ves? Es hasta un número, pues un poco pequeño. Pero luego tienes 21 categorías. 4 disciplinas psíquicas, que bueno, pues como poderes psíquicos de 4 tipos. Luego tienes la tecnología. Luego tienes la magia. Luego tienes, o sea, tienes mogollón de cosas y claro, esto implica mogollón de mecánicas, ¿no? Que Sí, sea sí, de hecho, o totalmente sea, personalizable, Ujú, todo. ujú, exacto, o sea, hemos pasado mucho tiempo hasta poderlo desarrollar completamente y demás, porque claro, o sea, tienes que hacer como la interacción entre diversos puntos, o sea, de ujú, ahí que fichamos también a Jacobo para ocuparse de todo esto, porque no simplemente hay que tener cabeza para crear un combate simple, sino que ujú. estamos metiéndonos aquí en, pues igual hay un psíquico peleando contra un mago y los está viendo un guerrero que quiere meterse al trapo, entonces es rollo, pues a ver cómo entremezclo estas dinámicas para que no esté uno muy por encima del otro a nivel de combate o que esté Ujú. nivelado a pesar de la subida de niveles y todas estas cosas. Bueno, es que no, pero tú dices eso, has hablado de mago y guerrero y tal, pero es que estoy viendo que nada te impide realmente ser un Kunahari, que no sé muy bien qué aspecto tienen, mago que utiliza tecnología steampunk y lleva en un exoesqueleto, o sea, es que te estalla la cabeza completamente, o sea, aquí puedes hacer pues eso, es lo que habéis dicho, una personalización acojonante a unos niveles, bueno, claro, que imagino que también requiere cierto tiempo de campaña y cierto tiempo de experiencia de haber acumulado. Por cierto, ¿cómo va la experiencia en este juego? ¿Cómo va el hacer crecer este personaje? Que desde luego hacia arriba parece que puede crecer infinito. Pero ¿cómo va un poco el sistema de niveles o de crecimiento de personaje? Pues ese va por puntos de experiencia. Básicamente tú vas llegando o sea, vas llegando a X punto, por ejemplo, o sea, a lo mejor el primero no sé si sea nivel 100 o nivel 150 o una cosa así. Entonces subes un nivel y cuando subes un nivel te regalas, bueno, ganas como 10 puntos a repartir entre o sea, tus primarias, secundarias y demás. Entonces, Ujú, más o menos ahí es como tú tienes que jugar un poco con ese porcentaje que te puedes mover entre unos y otros y ujú, así es como vas jugando un poco dentro de lo que viene a ser tu personaje y ujú, todas estas cosas. O ujú, sea, poco a poco vas descubriendo cómo puedes mejorarlo. ¿Qué es ujú, lo que hemos hecho ahí también? O sea, estamos jugando un poco también con el novato en el sistema para que tampoco sea muy traumático a un jugador que entre desde cero. O ujú, sea, sabemos que muchísima gente que lo que está acostumbrado es al 5, al D&D 5 más o menos, ujú, en el que más o menos te da una guía muy, muy directa de, pues mira, puedas variar un poco más, un poco menos tu guerrero, pero al final, si sigues un poco las pautas, ujú, es fácil que hayan dos personajes un poco, no iguales, pero muy similares. ujú, Entonces, con eso hemos intentado jugar de nivel
de forma que alguien que no conoce el juego, por así decirlo, se puede ir creando una ficha que puede ir avanzando de nivel, más o menos, y te hacemos un caminito para que tú no te pierdas. Pero si realmente conoces el juego, le has echado horas y lo controlas al 100%, puedes decir, vale, dejadme una semana que voy a subirme el nivel y ya veréis estos 10 puntos donde los meto. Vale. Y te aparece con... Sí, o sea que hay un momento en el que tiras el diagrama de flujo o lo que sea por la ventana y dices, esperad que voy a venir aquí con el mago psiónico en ese esqueleto. O sea, es que me parece acojonante en este sentido. ¿Podéis explicar muy brevemente el sistema? Habéis dicho que hay varios sistemas, ¿vale? Pero digamos, como lo básico, para que se enteren en una frase los que nos están oyendo, ¿cómo funciona el sistema de Ren? Vale, básicamente es un dado de 10 que lo tiras, lo sumas a lo que tú tengas, ya tienen que ser ataque, defensa, lo que sea. Si estás en combate con otra persona, el otro también tiene que tirar para hacer un poco la diferencia y demás. O si estás, por ejemplo, pues no sé, intentando engañar a alguien, tienes que también tirar contra su dificultad y demás, y poco más. Y ya lo solucionas relativamente rápido. O sea, es dado de 10 y para adelante. Ah, bueno, pues... Sumo que resta. Puesto así parece bastante sencillo, la verdad. O sea, es que digo, como haya... pues estoy viendo, dice, si hay tipos de tiradas, o sea, o una forma que funciona la magia, otra forma que funciona los psiónicos, otra cosa que funciona tal, pues digo, ostras, es que esto... habría que hacer un máster para aprender a jugarlo. ¿Dirigirlo? ¿Cómo es? Digamos, una dificultad media alta o alguien que no haya dirigido rol nunca puede coger el libro de Ren y decir, venga, me pongo, esto está tirado? Pues dirigir no es excesivamente complicado. Si has dirigido alguna otra partida de D&D o de otro juego, más o menos tú puedes empezar a jugar un poco con eso y demás. Pero o sea, dentro de lo que cabe, además, como nosotros somos muy conscientes de que para que haya jugadores de rol, tienen que haber másters de rol. O sea, un jugador no puede ponerse a jugar solo por su cuenta. Entonces nuestro trabajo como editorial no está solo centrada en crear la mejor experiencia para el jugador, sino también facilitar la experiencia de nuestros másters. O sea, cuidarlos para que ellos cuiden a nuestros jugadores, básicamente. Entonces, en ese sentido es por eso que sí que estamos trabajando también en temas de sacar aventuras y demás, donde un máster novato pueda coger una aventurilla y decir, vale, vamos a hacer tal aventura. Después cojo otra. Y pues mira, ya he hecho 3 aventurillas guiadas por los chicos de Ex-Regnum, voy a intentar improvisar una yo mismo, no sé qué. Y es más o menos, como también te facilitamos un libro con una burrada de lore, tú ahí puedes decir, pues mira, voy a coger la semilla que hay en esta ciudad de no sé qué, que empieza diciendo, pues mira, que han robado no sé cuántos, y a partir de ahí yo voy improvisando y demás. Y además, pues con eso puedes ir tirando y todo esto. No, de hecho, lore tenéis para aburrir. O sea, para aburrir el que haya. Yo creo que a ver, obviamente sois vosotros los que habéis trabajado, pero me parece que la creación de la ambientación se ha llevado la mayor parte. Sí, de hecho, en un inicio de lejos. Sí, o sea, en un inicio el lore iba a ser lo principal, y de hecho sigue siéndolo. O sea, Tom ahí se ha pegado un currazo brutal. Y a partir de ahí, pues, o sea, después es cuando hemos metido un poco también a Jacobo en el proyecto y demás, y se ha llevado también otro puntazo. De hecho, en un inicio, o sea, íbamos a meter también algunas implementaciones, rollo anime también, por si quieres jugar en ese rollo. Por ejemplo, están las armas invocables. O sea, no solo puedes invocar bichos, sino que puedes coger y decir, espada de no sé qué. Y si tú la conoces y le has hecho el ritual y demás, puedes utilizarla. Jope. A los jefes de Final Fantasy VIII. Sí, total. O anime en el sentido de, bueno, pues que gritan los ataques, ¿no? Que van a hacer un poco en ese en ese rollo. Me parece, o sea, para mí, que yo nunca he trabajado con juegos que hacen nada de multiverso ni nada por el estilo, me parece, o sea, que las posibilidades a nivel de fantasear, que al fin y al cabo es de lo que se trata un poco el rol, aunque haya reglas de por medio y tal, me parece que son espectaculares. O sea, de hecho, hay un detalle
que es, al principio has comentado también el tema de que las razas, a lo mejor 5, pueden parecer quizás un poco pocas y demás, Hombre, pero no tiene... exactamente, o sea, quiero decir, son cinco en comparación, pues, por ejemplo, con ciertas ediciones o sea, no ciertas ediciones, pero por ejemplo, con lo que puede ser Reinos Olvidados, que tienes los Tieflings y tienes ya una serie de cosas que ya que se van completamente de madre. Sí, de hecho, una de las razas, que es una de las más raras que hay también, hay que decirlo, pero tampoco tiene ningún, o sea, a ver, tienen todas las razas algún penalizadores, algunas cosillas y demás, pero hay una de las razas que es dependiente directa de los dioses, entonces varía un poco en función del dios al que le rende tributo, haciendo prácticamente que haya 11 razas, solo de, o sea, 11 tipos distintos, y por ejemplo, el que va a nigromancia, por ejemplo, tiene de base una criatura nigromántica, por ejemplo, con él o cosas así. O sea, ahí hay bastante jueguecillo que le puedes dar con las distintas razas, distintas cosas y demás. Vale, o sea que hay... O sea, esta raza sería un poco como los divinos, precisamente, de este, ¿no? Que son como con aspecto de fuego o aspecto de agua en función de donde... Exacto, o sea, son un poco como seres perfectos que en su piel más o menos tienen ahí tatuajes y demás, que son los que juegan un poco como o sea, muestran a la gente lo que son. O sea, a la gente les dan un poco de inquietud y demás porque por lo perfectos que son. Y además con sus tatuajes puedes ver un poco pues si son de oscuridad, si son de luz o si son de fuego. Eso también provoca ciertos racismos dentro de las propias comunidades, porque te encuentras con que, por ejemplo, hay un mundo que está siendo consumido por la propia oscuridad, y claro, si ven un Atreska, que es como se les llama y demás, de oscuridad, pues dicen, hostia, yo con este prefiero no juntarme porque ya son raritos de por sí, este encima es de oscuridad y la oscuridad es mala, entonces, uff, qué mal. Ya, entiendo. O sea, dependiendo un poco del mundo en el que estén, las 5 razas interactúan de forma distinta. Hay algunas en las que algunos son tratados como guerreros, en otras son las mismas razas son tratadas a lo mejor como apestados. O sea, va un poco así dependiendo un poco de cómo funciona el mundo, qué repercusiones han tenido y demás. Vale. Pues la verdad es que enhorabuena porque ya os digo que es súper interesante este proyecto, el Regnum Ex Nihilo. Siempre lo pronuncio mal, yo y el latín regular, Regnum Ex Nihilo. Pero bueno, que muy interesante. Vamos a hablar ahora de un momentito de otros proyectos que tenéis, ¿vale? A ver, muy rápidamente, contadnos Coliseum. Vale, Coliseum es un juego de cartas. Básicamente es un juego de cartas con una infinidad de dados. De hecho, el pack base creo que lleva unos 28 dados más o menos. Un mogollón. Porque Nos encanta. a todo el mundo le gustan los dados. Sí. O sea, en este juego básicamente tú llevas un gladiador, ¿vale? Te meten en un coliseo, por así decirlo. Tienes que coger un arma y un escudo, unas habilidades y demás, básicamente. Te montas al personaje y entonces ya empezáis a daros de hostias, básicamente, con cierta estrategia. O sea, puedes activar tus habilidades, después vas haciéndole heridas al rival, que eso va poco a poco machacándole la vida y haciendo que poco a poco vaya teniendo que buscarse un poco, sacarse las castañas del fuego y demás. Entonces ahí da mucho juego y mucha estrategia, pues por ejemplo, de repente entrar en modo Berserk o lo que sea, y entonces en ese punto ya no tienes defensas, pero tienes una currada de ataque y vas ahí a quitarle la vida al rival lo máximo que puedas. Guay. Hablemos ahora de Warlands. Warlands este es nuestro gran desconocido. Es un juego que requiere o sea, es un juego que ya está desarrollado, por así decirlo, a nivel mecánico, pero en el aspecto visual está aún en construcción, por así decirlo. O sea, está un poco, o sea, le queda aún un poco para acabar de ser desarrollado y demás. Mientras Coliseum, como he comentado, prácticamente está casi listo, o sea, faltaría parte de la financiación para poder arrancarlo y poderlo enviar a tiendas y demás. Con Warlands aún queda un buen trecho. O sea, estamos hablando de que le quedaría un año más o menos de desarrollo antes de salir al mercado como tal. Y en ningún caso podríamos hablar de una fecha de salida tanto de Coliseum como de Warlands, claro. Pues dependiendo un poco también de todo, o sea, dependiendo un poco de Night, dependiendo un poco de los próximos meses como vayan, dependiendo hasta del coronavirus, dependería un poco todo esto. Pues, o sea, claro. Si me dices, en un planteamiento normal, pues quizás te podría dar una fecha, pero
Claro. con esto que no sabemos qué va a pasar el mes que viene, pues Claro, ahí está la cosa. claro. ¿Os habéis visto afectados a nivel o sea, sé que sois una editorial naciente, pero ¿os habéis visto afectados muy negativamente en estos meses que han pasado? Pues la verdad es que diría que bastante, porque por un lado, por un lado a nivel de producción, o sea, el papel se ha encarecido, o sea, los envíos, por Los ejemplo, los proyectos. retrasos, son principalmente los retrasos, Exacto. cuando ya completamos el Berkami. En el mismo Berkami ya tuvimos problemas porque mucha gente nos decía, mira, nos tenemos que salir del Berkami o ni siquiera vamos a entrar, nos encanta el juego, pero no sé cómo va a estar el futuro, no sé lo que va a pasar con los ERTES y cosas así. Y a nivel, en este caso, monetario, también nos afectó dentro del Berkami. Pero bueno, principalmente lo que más nos ha fastidiado ha sido que todas las imprentas se han paralizado y ahora que están retomando, tienen un montón de trabajo acumulado anterior al nuestro. Claro, claro, o sea que eso, más retrasos todavía, en ese caso. Efectivamente. Pero Sí, perdón. en ese sentido yo creo que la gente es un poco comprensiva porque no es que solo nosotros nos retrasemos, como ha pasado en otros proyectos que han dicho, bueno, pues es que ha pasado cosas y no sé, se me ha muerto el perro, he tenido algún problema, no sé qué. Pero en este caso es que, claro, estamos en una situación en la que todo el mundo se está retrasando, todo el mundo incluso están subiendo los precios, es una locura. Entonces, más o menos en ese sentido, nosotros intentamos mantenernos a nuestro nivel. Sin pasarlo de más, vamos a esperar un poco más a ver cómo avanza la cosa e intentar que a nuestros clientes les salga lo mejor posible. Y en este sentido, ¿no os interesa a lo mejor potenciar plataformas digitales o de rol online tipo rol de 20 o cosas así? Sí, de hecho en Roll de 20 Dani es el experto, no sé si sigue por aquí, pero Dani y Bruno, los dos másters oficiales que tenemos en Night, se metieron un currazo para preparar las partidas y demás y tener un contenido así bien definido y todo esto para crear una experiencia un poco más inmersiva de los jugadores dentro del mundo Night y todo esto. Sí, sigo aquí, ¿eh? Joder. Que nada, pues eso. ¿Y cómo creéis? Bueno, vamos a volver un momentito para terminar con los otros proyectos, que me queda uno que quiero que comentéis y luego volvemos a hablar un poco del rol en general, ¿vale? El último, Politiqueo, que me ha hecho mucha gracia el nombre. Sí, Politiqueo es un juego en desarrollo que estamos aún hilvanando un poco y demás, porque básicamente ya estaba casi bastante arrancado cuando nos metimos con Ren, pero es un proyecto que está desarrollando entre Tom y yo, básicamente. Entonces, Tom en este punto está muy centrado con pulir los últimos detalles de Ren y demás. Piensa que, claro, al ser tan multidimensional y demás, para que no se le escape ningún hilo, es hasta cierto punto es complicado a lo que más o menos se enfrenta. Entonces, en ese sentido, tiene que mirarse un poco las cosas para que todo cuadre. Entonces, lleva dedicándole, creo que es eso, o sea, desde hace bastantes meses a full, únicamente al tema de ese libro y demás. Y por lo tanto, pues, Política se ha quedado un poco estancado. Bueno. Seguro que cuanto avance un poco la situación ya lo empecéis a sacar adelante. Vamos a un momentito a hablar, a volver a retomar el tema este que había salido a mitad de vuestros otros proyectos, que es el tema de los juegos de rol. Los juegos de rol en la era del coronavirus. ¿Cómo creéis que han cambiado los hábitos de los jugadores? ¿Cómo veis que vosotros, que estáis muchísimo más en contacto con esto, que han cambiado? ¿Qué demandan? ¿Demandan algo distinto? Sí, a ver, creo que... Di. Habla. Di tú, que tú estás más directamente en contacto con la gente. A ver, yo por lo que voy leyendo, por lo que me van comentando la gente por los grupos de Discord que tenemos, ¿no? Tenemos el de Ren y el de Night, los dos oficiales. Estoy leyendo mucho que las partidas ahora principalmente y evidentemente, dada la situación, se están realizando online. Como comentabas antes, las plataformas, pues eso, como Roll20 están teniendo ahora mucho auge, nos están salvando mucho. Para la gente que nos gusta pues, jugar a rol o tenés, yo que sé, una partida
una campaña que te está durando un año, imagínate estar 3 meses parados, ¿no? Pues claro. porque no te puedes reunir con la gente. No, y que eso se olvida, Y- si no se toca, ya no sabes, hay un Exacto. momento en el que yo que además tengo una memoria malísima, no me acuerdo de lo que comí ayer, me voy a acordar de lo que hace 3 meses cómo estaba mi personaje, ¿sabes? O sea, Exacto. claro. Y vale, una pregunta. ¿Qué sistema creéis que es vosotros el mejor para jugar online en este caso? Porque tenemos rol de 20, tenemos alguna alternativa como Fantasy Grounds, aunque Fantasy Grounds está quizá un poco más a almacenar el lore dentro o sea, el lore del guardián, por así decirlo. Hay otro que se llama World Anvil, pero que eso sí que eso ya es una cosa que se sale completamente de madre y enfocado más pues eso, incluso a novelistas que quieran almacenar, tener como una wiki ahí de sus personajes y tal. ¿Qué sistema creéis que es el mejor? Incluso si no hay un sistema de alguna plataforma propietaria. Si creéis que no, lo mejor es Skype y coger el libro de Dungeons y hacer las Exacto. tiradas. Skype. No, incluso Discord también lo puedes utilizar para rol. Yo juego con unos compañeros, bueno, con unos amigos. Muchas veces utilizamos Discord, por ejemplo, para la tirada de dados y tal y cual. Sí que es verdad que utilizamos otro complemento, como en este caso es rol de 20. Pero yo es que, a ver, no he tocado más que que rol de 20, así que no puedo opinar mucho más allá. Claro, yo estoy un poco en las mismas. O sea, tengo un grupo en Mallorca, nosotros vivimos en Valencia actualmente, con el que voy jugando una partida desde hace ya un tiempo y demás. Y, bueno, de hecho, empezó la partida por el COVID. O sea, fue rollo, hace mucho que no hacemos una partida. ¿Qué tal si hacemos una partida online? Y nos metimos ahí y demás y fue bastante guay. La cuestión es que utilizamos para el audio del Discord y para jugar y demás el rol de 20. Estoy un poco ignorante en ese sentido porque, claro, no he jugado a las otras plataformas. No podía decirte si las otras son mejores o peores. Simplemente que como es la más habitual, nosotros siempre gastamos la de rol de 20. Vale, yo es que por eso yo precisamente estaba mirando. Si a alguien le importa mi opinión, a mí también yo prefiero Roll20, ¿eh? Hombre, por supuesto que nos importa tu opinión, pero es que hay como un vacío, ¿sabes? Dani, que no hemos sabido. Es que yo solo soy el traductor, ¿yo qué quieres que te diga? Bueno, pues, no, pero que no, y el tema de los sistemas, coño, precisamente, sí, claro que nos resulta interesante. A mí, bueno, por lo menos a mí me resulta interesante conocer la opinión de todos. Traductor y máster, o sea, Claro. el máster oficial. Ahí está, ahí el está. que más ahí tiene que opinar es él. Eso es, eso es. Entonces, A ver, yo como plataforma coincido mucho en que Roll20 para mí es de las mejores que hay porque con Berto, y no Bruno, con Berto tenemos muy buen trabajo en equipo y la verdad es que por Roll20 hacemos unas partidas muy pero que muy inmersivas. Aparte que hay mucha facilidad para desarrollar una historia y creo que es muy importante las herramientas que te da. Piensa que puedes poner música, puedes meterle mapas, puedes meterle hasta escenas e imágenes que hayas editado tú. Creo que es muy completo. Aparte que tienes la misma plataforma para tirar los dados y tal, que no tienes que salir a buscarlo en otras. Y tienes muchísimos manuales dentro. Sí, precisamente eso. Porque vosotros utilizáis la versión premium o la versión normal y corriente. No, yo soy un pringao que prefiere no pagar, la verdad. Hombre, no, estás completamente en tu derecho. Yo si Jordi nos paga la versión de Roll20 Premium, nosotros encantados, ¿eh? Pues Hay Ya que llegará, verlo. ya llegará. que pues además, mira, es una cosa que has dicho también interesante, que creo que precisamente el hecho de que durante estos meses no hemos podido ver a los que normalmente tenemos cerca, hayamos ido a ver a los que habitualmente tenemos lejos. O sea, y esto que has dicho de la partida de rol, o sea, te lo pregunto porque me causa interés, últimamente tengo mucho interés en las plataformas digitales, porque me interesan y entre otras cosas porque estoy buscando montar una partida de rol con mis viejos amigos con los que no juego al rol desde hace 16 años. Entonces es muy curioso esto, ¿no? Que hayamos vuelto a hobbies que antes se tenían que hacer in situ, porque sí, porque no había otra, porque nadie jugaba por teléfono ni nada por el estilo, pero se haya hecho con una plataforma digital y de hecho ahora tenemos más medios que nunca para esto, ¿no? De hecho, Sí, Roll20
tiene aplicación para el móvil, que no muchas otras plataformas lo tienen, y quieras que no. Eso facilita mucho porque si estás haciendo otro tipo de gestiones y tal y no tienes el ordenador a mano, pues sabes que siempre puedes jugar con el móvil. Eso facilita mucho la experiencia inmersiva. Aparte de que el propio Roll20 tiene su propio canal de audio, que pueden incluso los jugadores hablar, incluso pueden llegar a verse por ahí. Entonces, por eso creo que la hace tan completa como aplicación. Y Yo esta temporada con el coronavirus, sinceramente, he visto gente que en la vida se habría sentado a jugar a rol. Pero como no tenían nada mejor que hacer, han acabado aficionándose al rol y ahora cada semana están pidiendo partida y es un señores, tengo vida, por favor. dejadme en paz, frikis, ¿no? O sea, se han cambiado las tornas, ¿no? Un poco. Exacto, ¿qué está pasando aquí? Que está el mundo al revés. No sé, de todos modos, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero yo creo que en general en el tema de rol vivimos un panorama bastante bueno, a pesar de todo lo que estamos viendo. Creo que, sobre todo, ha habido un avance espectacular en torno a la calidad de los libros que se hacen y a la calidad de los materiales. Porque si cogemos ahora mismo un libro, yo ahora mismo tengo por aquí, si saco el libro de Cyberpunk 2020 o algunos libros de la Factoría de Ideas y dices, hostia, cómo ha cambiado del libro en blanco y negro tal y apáñate como puedas y tal, y además te vamos a poner los libros así en 2 libros separados para que te gasten más pasta, a unas ediciones premium, porque es que son libros, hay libros de rol que parecen libros de Taschen, de arte. Y hay y también a la vuelta un poco más extendida de los packs de inicio, que hubo digamos que en la primera década de los 2000 no había apenas este tipo de productos. Sí, la verdad es que creo que poco a poco el mundo del rol va evolucionando bastante a la calidad también. O sea, hay muchos libros de rol en parte que lo que lo vende al final es el arte. O sea, es el que tú lo que estás comprando en el fondo no es un libro como tal, sino que estás comprando también el arte que viene con él. O sea, en ese sentido, por ejemplo, con Ren tuvimos mucho cuidado también en trabajar con un gran equipo de artistas. Y de hecho, no me avergüenza comentar que una parte importante del presupuesto, diría que la mitad o casi, sí, más de la mitad, se fue en la parte visual. ¿Creéis que va a haber estos años una explosión a nivel de juegos de rol? ¿Se va a mantener un poco? Porque también hay muchísima variedad, aparte de un aumento de calidad, muchísimas temáticas. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Feminism, que es uno que salió hace unos pocos años ya, que parece como súper curioso, ¿no? Sacar un juego con esta temática, o impensable incluso hace años. Sí, de hecho, yo creo que eso se basa sobre todo en el alto crecimiento de pequeñas editoriales, también hay que decirlo. O sea, antes, por ejemplo, estaban las 4 o 5 grandes y había alguna que otra pequeña y demás, pero costaba mantenerse, era como un hobby que tenían entre unos y otros y por tanto tampoco ponían mucho dinero, cosas así. Pero era como que el mundillo de editorial y demás cada vez está creciendo más como tal. O sea, están empezando a crecer lo que vienen a ser las pequeñas editoriales y ya cada vez empiezan a proliferar un poco más. Es verdad que algunas nacen y mueren en poco tiempo, pero es eso, o sea, hay cierta progresión, cosas que van avanzando. Entonces, en ese sentido yo creo que continuaremos con lo que estamos ahora. O sea, gracias a Berkami, Kickstarter y demás, la proliferación yo creo que de pequeños libros de rol y demás creo que va a ser más importante incluso que las reediciones. O sea, creo que ahora nos estamos metiendo un poco en el mundillo de tiro un juego de rol, un libro de rol o algo así, hago una tirada, se acaba la tirada, se acaba el libro de rol. O sea, a lo mejor no encuentras una reedición de ese libro o cosas así. Sí, o incluso las reediciones se vuelven a hacer por Kickstarter o por Berkami o para precisamente pues conseguir financiación y tal, pero es cierto, y estoy completamente de acuerdo contigo en lo de que son las editoriales pequeñas las que han hecho variedad, porque una empresa grande no toma riesgos, porque hay intereses económicos ahí, hay gente que ha invertido y quiere un producto con una garantía de que va a tener éxito. ¿Y qué producto sabes que va a tener éxito? Pues Dragones y Mazmorras, B o C, ¿sabes? O sea, es un poco eso. Así que creo que en ese sentido está muy interesante. También ha habido una explosión de juegos de rol dirigidos a niños, o sea, dirigidos a niños pequeños.
No sé, ¿habéis pensado vosotros en meteros en este nicho o os parece interesante? Pues lo hemos planteado, pero sinceramente aún estamos un pelín lejos de ese punto como editorial. O sea, quizás a lo mejor estaríamos hablando de si todo va bien, o sea, una vez ya estemos establecidos como una editorial y demás, Ujú, quizás plantearnos en tener o sea, echar un ojo hacia ese sentido. Porque, a ver, ten en cuenta que yo, aunque después me fui por ADE y demás, ujú, yo empecé yo estudio psicología. ujú, Entonces, el nivel del juegos de rol en niños y demás, yo creo que les puede ayudar también mucho a nivel cognitivo, un poco ujú, también a desarrollarse, ujú, a ponerse en situaciones en donde antes no estaban, o a ujú, entender cómo pueden pensar los otros niños, ujú. sin tener que verse en situaciones de estas forzosas en las que al final dices, es que no hace falta, o sea, les ayuda a simular darse la hostia antes de que se la den, por Ujú. así decirlo, más o menos. Sí, Entonces, yo creo que en el rol infantil yo creo que puede hacer mucho bien a la sociedad en general. perfecto, vale, pues muchísimas gracias chicos por la entrevista, gracias, muchísima suerte con todos vuestros proyectos, creo, tengo muchas ganas de que vuestra editorial salga y salga adelante y que sigáis con más proyectos. Vosotros imagino que tendréis más ganas todavía de que esto ocurra, al fin y al cabo, Hombre, porque habéis puesto el dinero y las ganas y la pasión. Y nada, a partir de aquí, pues... Yo lo que quiero es que salgan las stretch goals. Yo quiero que salgan las stretch goals. que se ha pegado un curro. he visto, Se ha pegado un curro. he visto una de 1.000 euros en Ren que digo yo, madre mía, o sea, qué locurote aquí. Pues nada, chicos, y yo creo que con esto ya podemos despedirnos. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta el próximo podcast o hasta el próximo vídeo. Y nada, hasta más ver, jugones. Hasta luego. Adiós. Chao.